Hoy conocerás 7 misterios paranormales que ocurrieron en Colombia y que, hasta el día de hoy, siguen sin respuesta. Relatos reales, casos documentados, misterios tan inquietantes que ni el tiempo ni la ciencia han logrado explicar. Son desapariciones, apariciones, voces que siguen hablando desde el más allá y testigos que aún tiemblan al recordar lo que vivieron. ¿Estás preparado? Entonces, comencemos ahora. Las desapariciones misteriosas en Sucre y Bolívar. En los pueblos olvidados del Caribe colombiano, el misterio no necesita disfraces. Camina a plena luz del día, pero actúa en la oscuridad. Desde el año 2024, corregimientos como La Ventura, Tierra Firme y zonas rurales entre Sucre y Bolívar comenzaron a registrar un fenómeno que, aunque pocos se atreven a hablar, todos conocen. Los hombres desaparecen. Siempre de madrugada, siempre en silencio, siempre por 3 días exactos. Y luego, regresan, pero no como se fueron. Vuelven con la mirada perdida, exhaustos, desorientados. El cuerpo cubierto de arañazos, hematomas inexplicables y marcas similares a mordidas o chupones, incluso en zonas imposibles de alcanzar. Algunos llegan deshidratados, sin recuerdos claros. Otros relatan fragmentos perturbadores, voces que los llaman desde el monte, risas de mujeres que no se dejan ver, caricias frías en medio de la noche. El caso más escalofriante ocurrió en Tierra Firme, Bolívar. Una madrugada de abril, Ever Corrales se levantó al baño y no volvió a la cama. Su esposa, Marta, lo buscó por la casa. Nada. Salió al patio, gritó, lo llamó, nadie respondió. Solo la brisa del río. El pueblo entero lo buscó durante 3 días, y al cuarto, apareció sentado en el corredor de su casa, desnudo, temblando, con los ojos enrojecidos y la piel marcada como si hubiera sido poseído por una selva invisible. No supo explicar dónde estuvo. Solo murmuraba. Eran muchas, y no eran humanas. Algunos pensaron en drogas, otros en un colapso mental. Pero cuando otros hombres comenzaron a desaparecer de la misma forma, uno por semana, mismo patrón, misma duración, mismas marcas, las explicaciones se acabaron, y el miedo se instaló. Los ancianos del lugar no dudan. Son ellas, las brujas, mujeres que caminan entre nosotros bajo el sol, pero que en la noche revelan su verdadero rostro. Entidades que seducen, capturan y consumen a los hombres, alimentándose de su energía vital. No matan, pero dejan una huella en el cuerpo, y otra, más profunda, en el alma. La policía ha recibido más de 12 de denuncias formales. Sin embargo, ningún agente logró registrar pruebas sólidas. No hay videos, no hay huellas, no hay testigos que se atrevan a hablar abiertamente. Solo hay cuerpos marcados y un silencio espeso como el aire antes de la tormenta. Hoy, los hombres del Caribe colombiano duermen con la puerta trancada y un machete al lado de la cama. Pero todos saben que si ellas te eligen, no hay cerrojo que detenga lo inevitable. El encuentro paranormal de los policías de Bolívar. Bolívar, norte de Colombia. Una madrugada cualquiera. 2 policías patrullan una carretera rural que atraviesa los alrededores del pueblo de Las Piedras. La zona es conocida por su silencio profundo, interrumpido solo por el canto de algunos grillos y el rumor del viento entre los árboles. Pero esa noche, algo fue diferente. Poco antes de la medianoche, la radio de la patrulla comenzó a emitir un zumbido extraño, como si una frecuencia ajena estuviera intentando entrar. Luego, un silencio total. El motor del vehículo se apagó de golpe. Las luces también. Todo quedó a oscuras. Y en el aire, una sensación helada, como si el tiempo se hubiera detenido. Los agentes intentaron reiniciar la camioneta. Sin éxito. Fue entonces cuando lo vieron. Una figura encapuchada, montada sobre un caballo oscuro, detenida al borde del camino. Inmóvil.
observándolos. La silueta no tenía rostro visible, solo un vacío negro bajo la capucha que parecía absorber la luz. Uno de los policías salió con linterna en mano, apuntando hacia la figura, pero el haz de luz no penetraba esa oscuridad. El caballo resopló y, sin hacer el menor ruido, desapareció en la negrura, sin dejar huella, sin crujir ramas, como si se hubiese desvanecido en el aire. Asustados, los agentes regresaron al vehículo, y fue entonces cuando la radio volvió a sonar. Pero no era estática, tampoco eran voces conocidas. Era una voz gutural, lejana, repitiendo una frase en un idioma que ninguno de los dos pudo identificar. Una voz sin emoción, fría, inhumana. Los policías intentaron comunicarse con la central. Nadie respondió. Minutos después, ambos cayeron inconscientes dentro de la patrulla. A la mañana siguiente, fueron encontrados por compañeros de servicio, en estado de shock, empapados como si hubieran estado bajo la lluvia toda la noche, aunque no había llovido en absoluto. Uno de ellos balbuceaba algo sobre el jinete sin rostro y la voz en la radio. El otro se negó a hablar. No volvió a usar uniforme nunca más. El informe oficial del incidente fue clasificado como desvanecimiento por causas no determinadas, pero en el pueblo de Las Piedras, los rumores crecieron. Algunos ancianos afirmaban que lo que vieron los agentes fue el espectro del cobrador, una entidad condenada a recorrer los caminos solitarios, buscando almas que paguen viejas deudas con el más allá. Hoy, ambos policías viven alejados del servicio activo. Uno de ellos, según se dice, nunca volvió a pronunciar palabra. El otro abandonó el país. ¿Fue una alucinación colectiva? ¿Un fenómeno psicológico extremo? ¿O un encuentro con algo que trasciende nuestra comprensión? Hasta hoy, el caso no tiene explicación oficial. Solo quedan los testimonios, el miedo grabado en sus rostros, y una carretera que muchos prefieren no transitar cuando cae la noche. El árbol maldito del Alto del Bledo, Líbano, departamento del Tolima. En lo alto de las montañas, donde la neblina parece eterna y el viento silba entre los cafetales abandonados, se encuentra una finca olvidada por el tiempo y por el miedo. La llaman la finca del árbol maldito. Según los relatos, todo ocurrió una sexta feira santa de hace más de 50 años. Un grupo de adolescentes, desafiando la tradición y las advertencias de sus padres, decidió pasar la tarde nadando en el río cercano. Era un acto de rebeldía inocente, al menos al principio. Uno de ellos, Martín, el más bromista del grupo, se burlaba abiertamente de las supersticiones. Gritaba entre risas que no creía en castigos divinos, que todo eso eran cuentos de viejas para asustar niños. Y entonces cometió el error. Subió a una vieja mangueira que se alzaba solitaria junto al río, como una vigía ancestral. Trepó hasta una de las ramas más altas, gritando blasfemias al cielo. Sus amigos, abajo, reían, hasta que rieron por última vez. Un lazo, que nadie había atado, cayó desde la copa del árbol y se enroscó con fuerza en el cuello de Martín. La rama se quebró con un crujido seco, y su cuerpo quedó suspendido, oscilando sobre el río como un muñeco colgado por manos invisibles. Murió en segundos, y ninguno de sus amigos pudo explicar lo que vio. No había nadie más allí. Nadie pudo haber preparado esa cuerda. Ningún nudo, ninguna señal. Solo el árbol. Después del entierro, comenzaron los rumores. Los trabajadores de la finca aseguraban escuchar lamentos durante la noche. Otros decían que veían sombras colgadas de las ramas, como si el árbol repitiera la escena una y otra vez, eternamente. Los animales comenzaron a morir sin causa aparente. Las cosechas fallaron. Y los sueños de quienes vivían allí se volvieron oscuros, habitados por ojos brillantes que observaban desde las copas del árbol. Finalmente, los dueños abandonaron la finca. Nadie quiso volver a trabajar esa tierra. Nadie quiso volver a pasar cerca del árbol. Hoy sigue allí,
torcido, seco, pero en pie. Dicen que si uno se acerca lo suficiente puede ver marcas de soga en sus ramas, y si escucha con atención, oirá una risa burlona seguida por el sonido ahogado de una garganta cerrándose. Un árbol que no perdona la blasfemia, un árbol que recuerda el agujero que se tragó a un joven en Fresno, Tolima. Un pueblo rodeado por montañas, cafetales y leyendas que se repiten en voz baja, como si pronunciarlas en voz alta pudiera invocar lo que intentan olvidar. La historia ocurrió hace más de 70 años, pero quienes la cuentan lo hacen como si hubiera pasado ayer. Daniel era un joven de 17 años, rebelde, de esos que no creen en nada ni en nadie. Su madre, mujer religiosa, le había advertido una y otra vez: en Semana Santa no se sale, es tiempo sagrado. Quien desobedece, lo paga. Pero Daniel no creía en castigos divinos. La tarde del Viernes Santo, salió de casa por un sendero que bordeaba una quebrada. El cielo estaba despejado. No había viento. Nada indicaba que algo fuera a suceder. Y sin embargo, sucedió. A la mitad del camino, frente a una pequeña capilla abandonada, la tierra se abrió, sin previo aviso, sin temblor, sin crujido, solo un sonido seco, como un suspiro profundo. Y Daniel desapareció. Una amiga que lo acompañaba gritó con desesperación. Corrió al pueblo en busca de ayuda. En minutos, decenas de vecinos llegaron al lugar. Pero el suelo ya estaba cerrado. No había grieta, no había pozo, no había señal alguna de que la tierra se hubiera movido. Solo el silencio. Los hombres cavaron, trajeron palas, buscaron durante días. No encontraron nada, ni ropa, ni cuerpo, ni rastro, como si el sendero lo hubiera tragado, y luego se hubiera cerrado sobre sí mismo, borrando toda evidencia. La madre de Daniel, en estado de shock, repetía una sola frase: yo lo maldije, yo le dije que la tierra lo iba a tragar, y me escuchó. Desde entonces, nadie volvió a caminar por ese sendero durante Semana Santa. De hecho, muchos evitan esa ruta en cualquier época del año. Con el tiempo, la capilla fue demolida, pero el lugar donde ocurrió la desaparición quedó marcado. Crece allí un círculo de pasto más oscuro que el resto. Ninguna planta lo invade, ningún animal se acerca. Dicen que en ciertas noches de abril, si uno se detiene en silencio, puede escuchar un eco profundo, como un susurro subterráneo. Fue una maldición, una fractura espontánea en el terreno, o algo que no debería haber despertado. ¿Lo hizo? Nadie lo sabe. Daniel nunca volvió. Daniel y la tierra no ha vuelto a abrirse. Los espíritus inquietos de Armero. El reloj marcaba las 9:09 de la noche, cuando el volcán nevado del Ruiz liberó su furia contenida por siglos. Una avalancha de lodo, roca y ceniza descendió por las montañas a más de 60 kilómetros por hora, como si la tierra quisiera borrar todo a su paso. Y lo logró. En cuestión de minutos, la ciudad de Armero, una de las más prósperas del norte del Tolima, fue sepultada viva. Más de 20,000 personas murieron sin siquiera tener tiempo de entender lo que estaba pasando. El barro alcanzó los techos, las calles desaparecieron, las casas, los parques, los hospitales, todo quedó reducido a una mezcla letal de tierra y silencio. Pero ese no fue el final, fue el comienzo de algo más oscuro. Décadas después, lo que alguna vez fue Armero sigue allí, bajo los escombros. El pueblo no fue reconstruido. Las ruinas quedaron como un testigo mudo del horror. Y en medio de ese silencio, algo parece seguir vivo. Visitantes aseguran escuchar gritos apagados al caer la noche. Voces que piden ayuda, que llaman por sus hijos, que repiten oraciones desesperadas. Especialmente cerca de donde estaba el hospital central, algunos afirman ver sombras moviéndose entre los restos de concreto. Otros hablan de niños que ríen y desaparecen en cuanto uno intenta acercarse. Una mujer de Medellín relató haber sentido una mano tomar la suya con fuerza
mientras caminaba por los restos del antiguo cementerio. No había nadie cerca, nadie visible. Investigadores paranormales que han explorado la zona coinciden en algo. La energía de Armero no se ha ido. Está atrapada, como si miles de almas no hubieran podido aceptar la forma en que murieron, como si revivieran su último momento una y otra vez, cada noche. Y en el centro del pueblo, una cruz improvisada lleva un mensaje perturbador. Aquí yacen los que nunca fueron encontrados. ¿Puede una tragedia dejar una herida tan profunda que ni el tiempo ni la muerte puedan cerrarla? ¿Puede una ciudad entera transformarse en un eco eterno del sufrimiento? Armero no responde, solo susurra. Las apariciones del Salto del Tequendama. Relatos desde hace décadas. A unos 30 kilómetros de Bogotá, se levanta uno de los paisajes más imponentes y escalofriantes de toda Colombia, el Salto del Tequendama. Una cascada de 157 metros que cae con furia entre las montañas del altiplano cundiboyacense. De día es un espectáculo natural, de noche es otra cosa. Durante décadas este lugar ha sido testigo de innumerables tragedias. Se convirtió, tristemente, en sitio habitual de suicidios. Personas que decidieron lanzarse al abismo, llevándose consigo sus historias, sus dolores, y dejando atrás una sola constante, el misterio. Pero hay quienes creen que no todos los que caen allí logran irse. En la cima del precipicio, junto al Salto, se alza una antigua mansión, el Hotel del Salto. Fue un hotel lujoso a principios del siglo XX, luego abandonado y hoy convertido en museo. Pero según quienes han trabajado allí, el edificio sigue habitado. Guardias nocturnos y visitantes ocasionales reportan presencias que caminan por los pasillos vacíos, golpes secos en las paredes, luces que se encienden solas, y en el extremo de un viejo balcón, la figura de una mujer vestida de hábito blanco, la monja del Tequendama, una aparición que, dicen, se lanzó al vacío después de romper sus votos. Otros aseguran haber visto hombres sin cabeza caminando por los corredores o reflejados en los vidrios del segundo piso. Turistas afirman haber sentido una fuerza invisible que los empuja sutilmente cuando se asoman demasiado al borde del precipicio. Y en el entorno natural del Salto, cuando la niebla se espesa, algunos aseguran escuchar susurros. No el sonido del agua, sino voces. Voces que llaman por sus nombres, que ruegan, que advierten. El aire allí es más denso, el frío no parece natural, y la belleza del paisaje se mezcla con una inquietud difícil de describir. ¿Qué habita realmente en el Salto del Tequendama? ¿Son ecos de tragedias pasadas? ¿Manifestaciones de almas que aún buscan descanso? ¿O simplemente nuestra mente intentando llenar el vacío que deja lo inexplicable? Nadie lo sabe con certeza. Pero si alguna vez visitas este lugar y algo dentro de ti dice que no te acerques demasiado al borde, escúchalo. Estos 7 casos no son solo leyendas ni inventos populares. Son relatos con nombres, fechas y testigos. Historias que quedaron grabadas en los archivos y en la memoria de quienes nunca volvieron a dormir tranquilos. Ahora te pregunto a ti, ¿cuál de estos misterios te pareció el más perturbador? Déjalo en los comentarios. Y si quieres más historias reales que te ericen la piel, suscríbete, deja tu like y prepárate, porque los próximos misterios ya están más cerca de lo que crees.